Hola, buenos días. O bueno, no sé si buenos días, buena tarde, buena noche cuando lo vean. Acá vamos con la introducción teórica al tema 10. Lo vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a ver alcoholes, fenoles, éteres y después vamos a ver aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y derivados. Bien, bueno, comenzamos con el primer tema. El tipo de familia de compuestos que vamos a ver ahora tiene que ver mucho con el estado de oxidación del carbono. El átomo de carbono en los hidrocarburos están en las formas más reducidas posibles, desde -4 hasta valores de -3, -2, por ahí podemos encontrar algún -1, bien, o hasta 0. Pero siempre vamos a encontrar estados de reducción, perdón, estados de oxidación negativos, bien, o el valor de 0. Pues bien, vamos a comenzar viendo la primer familia donde ese estado de oxidación del carbono se ve aumentado por la presencia de uniones con un átomo muy característico, muy importante, que es el átomo de oxígeno, un elemento sumamente oxidante. Bien, nosotros ya lo hemos visto, lo han visto ustedes, el oxígeno es fundamental en la presencia de los óxidos, bien, en los oxidoácidos y en los oxácidos de muchos elementos de la tabla periódica. Ahora vamos a ver que la presencia de estos sobre cadenas hidrocarbonadas van a conducir a compuestos que van a estar oxidados. La primera familia que vamos a estudiar son unos que se denominan alcoholes. Los alcoholes tienen mucha relación con la historia de la humanidad, principalmente con la historia de una bebida que se toma desde la antigüedad, bien, como es la cerveza, y otra que también es muy conocida, y es el vino. Uno es producto de la fermentación de extractos acuosos de cebada, cebada malteada, mientras que el otro es producto de la fermentación, también por el mismo microorganismo, del jugo de la vitis vinífera, el jugo de la uva. Bien, resulta de que en la fermentación, o sea, en un proceso que recuerda por su nombre, fermentación viene de la palabra latina fervere o fervere, que significa hervir, porque pareciera que cuando un líquido azucarado está en fermentación, parecería que estuviera hirviendo, como si tuviera un calentamiento a ebullición, que no es así. Bien, y acá se forman diversos productos mediados por microorganismos como son las levaduras, bien, y en otros casos otro tipo de microorganismos, pero nosotros vamos a ver una que se denomina alcohólica. Y resulta de que dentro de los compuestos que se generan en los líquidos azucarados, mediados por las levaduras, encontramos la presencia de alcohol. ¿Qué es el alcohol? Bueno, se considera de que este compuesto, un compuesto orgánico, bien, forma parte de los productos de la fermentación. Y a su vez, él es el que le da el nombre a toda la familia de compuestos que tienen características similares. ¿Mm? Entonces, vamos a comenzar con la primera familia. Vamos a ver alcoholes y éteres. Resulta que los alcoholes podemos considerarlos desde el siguiente punto de vista. Si nosotros tenemos un alcano, bien, o sea, un hidrocarburo, y mediante algún tipo de reacción reemplazamos, sustituimos un átomo de hidrógeno
por un grupo oxidrilo, bien, por un grupo oxidrilo, fíjense que yo digo grupo, no sé cómo lo puedo incorporar. Por ahora voy a decir de que es un grupo que no tiene una carga, sino que lo incorporo como un sustituyente, un grupo oxidrilo. Bien, entonces este oxidrilo queda unido a un carbono sp3. Resulta que el producto se denomina alcohol y el grupo funcional va a ser un grupo oxidrilo unido siempre a un carbono sp3, porque después vamos a ver que los oxidrilos se pueden unir a otros tipos de átomos de carbono, pero los productos no son llamados alcoholes. ¿Bien? Entonces, una de las definiciones es: los alcoholes son producto de sustitución, bien, de átomos de hidrógeno por oxidrilos en cadenas de alcanos, bien, o en cadenas hidrocarbonadas de alcanos. Claro, pero resulta que estos muchachitos, los alcoholes, también se vieron desde otro punto de vista y se cambió la denominación o la forma de definir, discúlpenme, la forma de definir a estos compuestos tomando como ejemplo el agua. Sí, el agua. ¿Por qué? Porque muchos de estos compuestos que se denominaban alcoholes presentaban algunas propiedades muy parecidas al agua. Eran líquidos asociados o son líquidos asociados, los de bajo peso molecular, al igual que el agua, líquidos asociados. ¿Y por qué digo líquidos asociados? Porque sus moléculas se unen a través de puente hidrógeno. Pero ¿y esta relación cómo sucede? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece? Resulta que yo puedo decir de que si a la molécula de agua le sustituyo un hidrógeno por un grupo alquilo, obtengo los alcoholes. ¿Mm? Esto es muy fácil con esta definición, que ustedes vayan al libro, bien, y vean estas características y vean la forma en que estos se pueden unir formando puente hidrógeno. Por supuesto, esto lo vamos a desarrollar en una clase explicativa, en una clase teórico-práctica, así que no piensen de que esto va a quedar sin explicación. Resulta que estos compuestos, que se llaman alcoholes, tienen la característica de ser muy solubles en agua, ¿bien? Y en casi todas las proporciones. Y por sobre todo los que son muy solubles en agua son los que derivan del hidrocarburo metano y del etano. No tanto los que derivan del propano, y prácticamente son insolubles los que derivan de los butanos. ¿Bien? Entonces, vamos a estudiar un poco la familia de los alcoholes y después una familia que, si bien tiene la característica o se parece muchísimo a los alcoholes, tienen propiedades totalmente distintas. No son líquidos asociados, tienen puntos de ebullición sumamente bajos y se denominan éteres. Bien, éteres. Y acá el nombre también se toma a partir de uno de los representantes de la familia, que es el éter etílico. Bien, resulta que la definición de éter tiene mucho que ver con la definición de un espacio que parecería vacío, inmenso, inconmensurable. Bien, y era lo que los antiguos griegos pensaban que rodeaba a toda la naturaleza. Bien, y más cuando uno se alejaba de lo que ellos intuían que era una atmósfera de sustancias que permitían interactuar entre los seres vivos y el resto de la naturaleza, bien, lo que llamaríamos aire ahora, ellos lo denominaban éter. Bien, esa estructura que parecía vacía, pero que se daban cuenta que no era vacía. Bien, eso lo denominaron. ¿Y por qué denominaron a este compuesto éter? Porque es un compuesto sumamente volátil de muy bajo punto de ebullición. Vamos a comenzar entonces con la familia de los alcoholes. Fíjense una cosita acá.
Tenemos la molécula de agua, la cual tiene dos momentos dipolares, que sumados nos van a dar un momento resultante y nos va a permitir decir que el agua es un dipolo, ¿bien? Con una densidad positiva en esa forma de B corta, ¿bien? En los extremos de la B y en el pliegue, en el quiebre, ¿bien? Podemos llamarlo también en el vértice, donde ubicamos el oxígeno, ahí tenemos el diferencial negativo. ¿Mm? Miren una cosa, si nosotros cambiamos ahora la disposición de un átomo de hidrógeno por un grupo alquilo, por ejemplo metilo, vamos a ver de que la suma de dipolos se sigue cumpliendo, ¿bien? Y obteniendo otro dipolo residual, ¿m? O dipolo resultante. Pero el producto ya no es lo mismo. Antes tenía agua, ahora tengo alcohol. Pero fíjense una cosa cuando tengo un éter. Los éteres se consideran de que son moléculas muy poco polares. ¿Ven? Muy poco polares. Y uno diría, ¿y por qué? Porque la suma de los vectores momento dipolar más la suma de los pares aislados, ¿bien? Me da prácticamente cero. Ah, o sea que los éteres son muy poco polares, sí. ¿Pueden disolverse en agua? No. Ya vamos a ver por qué. Veremos acá otros componentes, bien, tanto del agua, fíjense que el ángulo, la hibridación del átomo de oxígeno es sp2 y las distancias entre oxígeno e hidrógeno es de 0,96 Armstrong y el ángulo es de 104,5 grados, o sea, 104 grados aproximadamente a 28 minutos. ¿Y por qué este ángulo es tan chiquito? Si en los átomos de carbono con hibridación sp3 era de 109 grados, ¿por qué aquí, justamente aquí, ha disminuido 5 grados? Por el efecto de repulsión entre pares enlazados y pares aislados. Bien, en el caso de tener ahora un alcohol, vamos a ver que los ángulos entre los hidrógenos unidos a carbono es 109, se respeta la definición de tetraedro, bien, pero la estructura del oxígeno, fíjense cómo ahora ha disminuido, bien, perdón, la distancia sigue la misma, pero resulta que, o sea, me rectifico, la distancia carbono-oxígeno que se ha generado es de 1,43 Armstrong, pero la distancia oxígeno-hidrógeno sigue teniendo el mismo valor. Pero ahora, ese ángulo de 104 grados, 28 minutos que había entre los dos átomos de hidrógeno, ahora ha aumentado a valores más grandes cuando tenemos el oxidrilo formando parte de la estructura del alcohol que se llama metanol o alcohol metílico. Ahora ese ángulo ha aumentado porque hay otro tipo de interacción, bien, ya metilo no es lo mismo que un átomo de hidrógeno y obviamente para poder soportar tiene que aumentar la distancia del ángulo. Bien, y en el caso de los éteres, estos compuestos que dijimos de que no son iguales que los alcoholes, ¿m? Aunque sí son isómeros de función, chicos, son isómeros de función. ¿M? En ellos, los valores de las longitudes de enlace no han variado demasiado, las longitudes de los enlaces carbono-hidrógeno tampoco, bien, pero sí ha variado el ángulo entre grupo alquilo y grupo alquilo, que se ha aumentado a un valor de 111,7 grados, o sea, 111 grados 20 minutos. Un valor que es significativamente más grande. ¿Y eso a qué se deberá? Al efecto de repulsión de grupos alquilos relativamente voluminosos.
Vamos a ver ahora la estructura. El oxígeno tiene hibridación sp3. Nunca tenemos que olvidarlo. Distorsionada, y sí, dijimos justamente distorsionada debido al efecto de repulsión. Bien, muy cercana a la geometría a la tetraédrica que conocíamos para el átomo de carbono. Fijémonos que ahora vamos a ver que los carbonos sp3 que contienen el grupo oxidrilo van a permitir diferenciar varios tipos de alcoholes. Si yo tengo un carbono sp3, bien, que es el único que se encuentra, o sea, tengo un grupo alquilo derivado del metano, o sea, tengo el grupo metilo, y ese produzco la sustitución sobre el agua, una reacción muy particular, muy idealizada, ¿bien? Vamos a obtener un alcohol que se llama metanol. Fíjense cómo el nombre es el nombre de la cadena y la terminación ol. Lo respetó Yupac, pero ¿respetó el nombre tradicional? No, el nombre tradicional es la palabra alcohol, la terminación como sufijo ílico y el prefijo numerador o característico. Así, el metanol se va a llamar alcohol metílico. Bien, después vamos a ver otros ejemplos de alcoholes. Bien, y vamos a ver sus nombres según la IUPAC y según la nomenclatura tradicional. Pero ¿qué pasa si este carbono que porta un grupo oxidrilo es un alcohol primario? O sea, está unido a un carbono primario. ¿Y qué es un carbono primario? Un carbono que está unido a un grupo funcional, a dos hidrógenos y a un resto de cadena. Eso se va a denominar carbono primario. Y si el oxidrilo se une a este, va a ser un alcohol primario. Ahora, si yo tengo un carbono sp3 que tiene unido el oxidrilo y este carbono se une a dos restos de cadena, o sea, dos grupos alquilos, bien, y a un solo hidrógeno, voy a estar en presencia de un carbono secundario, bien, y resulta que ese carbono secundario, al unirse al oxidrilo, va a generar un alcohol secundario. Y lo mismo sucede cuando el átomo de carbono, que está unido al oxidrilo, se une a tres grupos alquilos. En ese caso vamos a hablar de un alcohol terciario. Respecto a las propiedades físicas, vamos a ver algunos nombres y algunas propiedades, bien, como por ejemplo el nombre, el tipo de compuesto, nombre común según IUPAC, acá hay un error, IUPAC lleva C, no Q, punto de fusión, punto de ebullición, una densidad medida a 20 grados centígrados y una solubilidad por cada 100 gramos o 100 mililitros de agua. El primer compuesto, como les dije, recibe el nombre de alcohol metílico, el nombre común tradicional, o IUPAC metanol. Bien, el punto de fusión son menos 97 grados centígrados. Bien, y el punto de ebullición es 65 grados centígrados. O sea que prácticamente tenemos 130 grados donde este compuesto, ¿qué características va a tener? ¿Cuál va a ser su estado de agregación? Líquido asociado, líquido asociado. Su densidad va a ser menor que la densidad del agua. 0,7914 miligramos por mililitro. Bien. Y la solubilidad de este compuesto en agua me dice que es infinita. ¿Qué significa que sea infinita? Que no importa la concentración, que no importa la masa de alcohol y el volumen de agua, que siempre van a ser solubles. O el metanol, si yo lo considero como el soluto disuelto en agua, siempre va a ser soluble en agua. No importa la cantidad que quiera disolver. Si vamos ahora al compuesto de dos carbonos, bien,
Este se llama alcohol etílico. ¿Y quién es el alcohol etílico? El alcohol de las bebidas, el alcohol medicinal, ¿bien? El alcohol que se produce en las fermentaciones, ¿bien? El alcohol que se le agrega a las naftas en Brasil desde hace más de 40 años para obtener las alconaftas, ¿bien? El que se usa en algunos países como el nuestro para desinfectar, ¿bien? Y los valores de densidad varían, ¿no? Son prácticamente, podemos decir, constantes. Y la solubilidad es infinita, o sea, en cualquier proporción, siempre y cuando no entre en los de 4 carbono. Los butanoles ya son mucho menos solubles. Bien, entonces, vamos a ver el segundo. Compuesto alcohol etílico, etanol, punto de fusión menos 114,7 grados centígrados. Punto de ebullición 78,5. Oh, el rango es mucho mayor. Bien, tenemos prácticamente que en 114 más casi 80, pongámosle 125 grados centígrados, es el rango donde al alcohol etílico lo voy a encontrar como líquido. Bien, una densidad bastante parecida, un poco menor que la densidad del alcohol metílico o metanol a la misma temperatura, pero sin embargo comparte con él la solubilidad en agua. En todas las proporciones que yo mezcle alcohol y agua, ¿bien? Estos van a ser solubles entre sí. Por ejemplo, tengo el alcohol N-propílico, 1-propanol, ¿bien? Punto de fusión menos 126,5, bien, punto de ebullición 97,4, bien, o sea, prácticamente 126 y 117, 240 grados centígrados, ¿no? De diferencia. Después tenemos el alcohol, bueno, me olvidaba decirles que el alcohol N-propílico es el 1-propanol, y el alcohol que sigue, el alcohol isopropílico, es el 2-propanol. Bien, resulta de que estos compuestos van a tener la característica de tener, bueno, menor tipo de interacciones cuando vamos aumentando, los puntos de ebullición van a aumentar, las densidades aumentan ligeramente, pero hay algo muy importante. Disminuye prácticamente o abruptamente la solubilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse la hidrofobicidad o la lipofilosidad. ¡Ay, qué palabra rara! La tendencia a ser atraído por las sustancias de bajo eh, eh, momento dipolar, o sea, poco polares. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Que el alcohol butílico, N-butílico, 1-butanol, el alcohol sec-butílico, 2-butanol, el alcohol terbutílico, ¿bien? Y el isobutílico no son solubles en agua, mientras que el N-butílico y el sec-butílico son los más solubles, ¿bien? Y tiene una solubilidad de 8 gramos por 100 mililitros, ¿bien? Y 12,5 por 100 mililitros, o sea que estamos hablando 80 gramos por litro y 125 gramos por litro. Eso no me está diciendo que es muy soluble. Después tenemos el alcohol isobutílico, ¿bien? Con un punto de ebullición de 107 grados, 108 prácticamente, una densidad que aumenta un poquito, ¿bien? Y una solubilidad que es un poco menor que la del sec-butílico, ¿bien? Después el alcohol terbutílico, ¿bien? Nos dice 25 grados centígrados punto de fusión y 82
el punto de ebullición, o sea que prácticamente sólido a temperatura ambiente si consideramos 20 grados centígrados, y es líquido en un rango muy pequeñito. ¿Cómo explicamos eso? Teniendo en cuenta la estructura. Cuando nosotros veamos la clase, yo les voy a explicar cómo es esta tendencia y por qué estos valores que no son demasiado coincidentes con los otros. Fíjense cómo ha caído también la densidad a tener valores semejantes a los alcoholes solubles en agua. Y la solubilidad, por ese momento, vuelve a ser infinita, o sea, soluble en todas las proporciones. Por último, el alcohol N-pentílico o 1-pentanol, fíjense cómo aquí ya empezamos a usar los prefijos numeradores en griego. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca. Acá tenemos valores también muy significativos, la distancia entre un valor y otro, los rangos de temperatura. Uno tiene, o este tiene, un punto de fusión de menos 79 grados centígrados y un punto de ebullición de 138 grados centígrados. Se ha incrementado la densidad, es el más denso de toda esta tabla, ¿bien? Y la solubilidad ha caído en forma estrepitosa a solamente 2 gramos por cada 100 mililitros o 20 gramos por litro. ¿Bien? Dice, lo más sorprendente son los puntos de fusión y de ebullición altos y la solubilidad en agua. ¿Por qué? Porque se forman puentes de hidrógeno entre sí y puentes de hidrógenos con el agua. Cuando comienza a predominar su cuerpo hidrofóbico, o sea, su cuerpo como cadena hidrocarbonada, vamos a ver de que esta solubilidades o estas interacciones disminuyen, caen. Enlaces de hidrógeno son los que justifican el alto punto de ebullición y la solubilidad en agua. Bien, fíjense cómo vemos que para formar un puente de hidrógeno estamos tomando un valor de referencia de 5 calorías por mol. Bien, el agua en la estructura de los cristales de hielo, bien, forma un hexámero. ¿Qué significa un hexámero? Una estructura donde los átomos se ordenan siguiendo una estructura cíclica de 6 miembros, bien, que se estabiliza por formación de puentes hidrógenos. Bien, y toda esa estructura es la que nos dice que la forma aparente macroscópica y también microscópica de los cristales de agua, bien, en el caso de la nieve, en el caso del hielo, son estructuras de tipo cerrada, hexagonales. Aunque también está la posibilidad de formar un tetrámero entre las moléculas sencillas, bien, de estos compuestos, de estos esqueletos. Fíjense cómo acá en la solubilidad en agua influye el tamaño de la cadena R, o sea, del grupo alquilo, del grupo que es hidrofóbico. Miremos el metanol. En el metanol vemos que la solubilidad es infinita. ¿Por qué? Porque la parte polar, la parte que interactúa con agua, es más importante, más, podemos llamarle hasta más voluminosa, ¿bien? Y predomina por su tamaño respecto a la parte hidrofílica. Por eso metanol, ¿bien? Metanol es infinitamente soluble en agua. Bien, pero ¿qué pasa con un 1-pentanol? Donde la cadena es más importante, la cadena hidrocarbonada. ¿Y nosotros qué dijimos? ¿Qué color tiene o qué forma tiene el 1-pentanol? Hablamos de que se usaba como un detergente, ¿se acuerdan? Bueno, el 1-pentanol va a tener un carácter hidrofílico muy pequeñito en comparación con los 2, 4, 5 grupos
grupos metílicos que están unidos a este grupo hidrofílico que es el oxidrilo. Entonces, en este caso, la solubilidad, ¿bien?, cae de ser infinita en cualquier proporción se solubiliza en agua a ser una molécula que no sirve, bien, una molécula que no sirve para considerar de que se puede disolver, ya sea en el agua o en la fase gaseosa, en la fase orgánica, bien. O sea que la cadena hidrocarbonada no se solubiliza o impide la solubilidad del conjunto total. Los alcoholes se pueden preparar a través de reacciones. Nosotros vamos a ver solamente algunas. ¿Bien? Después vamos a explicar qué es lo que sucede. Los alcoholes se pueden obtener por oxidaciones de los alquenos, o sea, tratamientos con reactivos oxidantes sobre los alquenos, o sea, sobre los hidrocarburos. Bien, y uno de estos es la reacción de hidratación en ácido sulfúrico, la que hemos visto que se llama anti-Markovnikov. Los haluros de alquilo, bien, también se pueden transformar por hidrólisis alcalina en alcoholes, bien. Los aldehídos sucede exactamente lo mismo que las cetonas. Hay un producto de ataque nucleófilo sobre el compuesto, bien. Un ataque nucleófilo ¿de qué tipo? Del oxidrilo sobre los haluros de alquilo y reducciones con nucleófilos como el ionhidruro sobre los aldehídos y las cetonas, ¿bien? Para generarnos alcoholes. Los ésteres, que ya vamos a ver a qué se refiere con este nombre, van a tener un efecto o una transformación en alcoholes luego de ser atacados por grupos, ¿bien?, como son los hidruros, los mismos que se utilizan para aldehídos y cetonas. Bien, acá tenemos la hidratación de alquenos que se hace en agua, en medio ácido sulfúrico diluido. La hidratación. Necesitamos que el ácido sulfúrico me dé el medio ácido, bien, y que permita la incorporación de los grupos oxidrilos. Bien, hay una diferencia que decimos que se llaman adiciones Markovnikov y anti-Markovnikov. Eso lo voy a explicar en clase porque necesito que estén todos, ¿bien? Y vamos a marcar esta hoja como la necesaria para poder preguntarle eh, cómo se produce, o preguntarnos cómo se produce este tipo de reacción en clase. A partir de los haluros de alquilo se obtiene vía una sustitución nucleófila. Yo no se preguntaría, ¿pero esta sustitución nucleófila es una oxidación? Sí. ¿Pero no se puede hacer en forma directa? No. Debo generar derivados halogenados, haluros de alquilo, para que estos, sometidos a reacciones de sustitución nucleofílica, permitan obtener, ¿qué cosa? Los alcoholes. Vamos a ver que la adición de hidruro, y ya lo vamos a ver cuando veamos estos compuestos, permite generar alcoholes. Reacciones químicas. Resulta que los alcoholes, estos muchachitos tan importantes, necesitan, para ser estudiado, dividirse los tipos de reacciones. Para eso vamos a hablar de reacciones A, reacciones que se llevan a cabo con la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. Y B, reacciones que se llevan a cabo con ruptura del enlace carbono-oxígeno. Bien. Entonces tenemos las tipo A y las tipo B. Las tipo A implican de que vamos a poner, estoy tratando de comerme un caramelo que es una piedra.
e implican la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Y qué ponemos de manifiesto aquí? El carácter ácido de los alcoholes, la capacidad de liberar el hidrógeno como protón, bien, y dejar al oxígeno como un anión, bien, o a todo el resto de la cadena, a todo el resto del alcohol como un anión, bien. Y la segunda, vamos a implicar que rompemos el enlace entre carbono y oxidrilo y vamos a tener un carbocatión en la cadena hidrocarbonada, o sea, un carbono deficiente de electrones, y un grupo oxidrilo con carga negativa debido a la alta densidad, a la alta electronegatividad del grupo oxidrilo. Bien, fíjense que como ácido está tabulado que el valor de pK sub A para la reacción metanol con el ion amiduro tiene un valor de constante de acidez de 3,15 por 10 a la menos 20. Y si analizamos una constante de acidez del ácido acético, el que yo les dije que es el ácido del vinagre, o de un ácido orgánico, donde los valores de K sub A están en el orden de 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta. Bien, acá tenemos valores de 10 a la menos 20. O sea, ¿cuántos órdenes de magnitud más chicos? 20, 21, 22, 23, 24, 25 o 26 órdenes de magnitud más chicas. Lo cual me está diciendo, olvídate, los alcoholes no manifiestan carácter ácido. Pero nos tendríamos que preguntar, y bueno, ¿y por qué no manifiestan? Porque la carga que queda sobre el átomo de oxígeno no puede ser dispersada, está concentrada sobre el oxígeno. Esto produce efectos de diversos tipos sobre el átomo de oxígeno y sobre el medio en que está. Por lo tanto, vamos a considerar de que no son ácidos, ¿bien? No manifiestan carácter ácido, pero sí van a manifestar carácter básico, ya que se pueden protonar fácilmente. Se pueden protonar fácilmente y el oxígeno les va a permitir pertenecer a la familia de las bases de Bronsted o familia de bases de Lewis. ¿Por qué? Porque en el caso de las familias de ácido de Bronsted, base es toda sustancia aceptora de protones. ¿Y esto es cierto? Sí. Bien, los alcoholes se pueden protonar fácilmente. Y como, ¿qué otra estructura sería puesta como base? Y frente a reacciones de protonación y cualquier tipo de reacción de protonación, si es favorecida, muestra o nos demuestra su carácter básico. Vamos a ver un poco de las reacciones que sufren los alcoholes. Los alcoholes pueden sufrir distintos tipos de reacción. Fíjense que si nosotros trabajamos sobre el enlace carbono-oxígeno, este enlace lo podemos reforzar generando entre los reactivos y productos la formación de un doble enlace. ¿Bien? ¿Entre qué? Entre un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Me olvidé de comentarles que el grupo funcional asociado a un carbono sp3 unido a oxidrilo se denomina grupo carbinol, grupo carbinol, grupo carbinol. Esto es muy importante. Resulta que como producto de oxidación de un carbinol primario,
se va a generar un tipo de compuestos donde ahora aparece este doble enlace, ¿bien? Y que como el carbono, perdón, como el alcohol es primario, o sea, el carbono primario es el que se une al oxidrilo, ¿bien? Los compuestos reciben el nombre de aldehídos. ¿Y estos finalizan su reacción de oxidación aquí? No. Pueden avanzar, ¿bien? Y generar ácidos carboxílicos, otros productos más oxidados. Pero, ¿esto es solamente válido para los alcoholes primarios? No, los alcoholes secundarios también lo pueden dar. Pero la familia de compuestos es igual, no, son muy parecidos, pero se denominan cetonas y no dan la reacción de oxidación. ¿Y los alcoholes terciarios? Tampoco. ¿Mm? Directamente no son oxidados en ningún momento. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué agentes oxidantes suelen usarse para oxidar los alcoholes? Es el cromo 6 o cromo, ¿no? Crómico, ¿m? En forma de oxoaniones que se reduce actuando como agente oxidante a cromo 3, una forma estable del cromo. Bien, ¿y el cromo 6 dónde lo encontramos? En el compuesto que se llama dicromato de sodio, dicromato de potasio, en el ácido dicrómico, en el ácido crómico, en el, en el cromato de potasio o cromato de sodio, o también en soluciones acuosas ácidas como el óxido de cromo, bien, va a ser el óxido crómico de valor nominal 6, disuelto en agua y ácido sulfúrico. ¿Bien? El producto, entonces, como dijimos, cuando tengo un alcohol de un solo átomo de carbono, es ácido crómico. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol secundario, fíjense que acá, ¿se acuerdan que dijimos alcoholes compuestos unidos a carbono sp3? Pero los cicloalcanos, bien, los cicloalcanos, ¿podrán ser oxidados? Sí, bien, sí. De la misma manera que un alcohol primario puede ser oxidado, un alcohol secundario cíclico puede ser oxidado para dar un grupo carbonilo. Carbonilo, bien. Y este va a impedir la posterior oxidación de este compuesto que es el 4-hidroxi o 1-hidroxiciclobutano. Bien, dice los alcoholes primarios sufren sobreoxidación a ácido en medios acuosos. Esto es normal que suceda porque el potencial, una vez que se alcanzó el potencial para transformar la leche, bien, dije la leche, eh, si son suficientes para oxidar los alcoholes, bien, no va a ser lo posible para oxidar los grupos carbonilos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando rompemos enlaces carbono-oxígeno. ¿Y dónde podemos ver esto? En las reacciones de deshidratación. Oh, sorpresa, estas reacciones de deshidratación van a ser reacciones de eliminación, o sea que van a conducir a formar compuestos, ¿de qué forma? Insaturados. Bien, la forma típica para convertir los alcoholes en olefinas, o sea, en alquenos, es calentarlos en presencia de ácido sulfúrico concentrado, bien, a 170 grados centígrados. Cuando tenemos hidrocarburos más complejos,
vamos a ver de que esa concentración de ácido sulfúrico puede ser a la mitad, bien, o sea, ligeramente diluido, el calentamiento es menor, bien, y obtenemos productos como alquenos un poco más complejos. Fíjense que acá vamos a ver, y que es necesario observarlo, lo que se llaman alcoholes polihidroxilados, polialcoholes o dioles, trioles y polioles. Poli mucho. Comenzamos con uno que se llama etilenglicol o 1-etanodiol. Dice que tiene alto punto de ebullición, totalmente miscible con agua, y una de las utilidades que tiene es el uso como anticongelante. Lamentablemente es muy tóxico. Bien. Yo les hago una pregunta, ¿por qué es anticongelante? ¿Mm? ¿Qué pasará? ¿Por qué es anticongelante este compuesto? Y porque forma interacciones puente de hidrógeno tan, pero tan fuertes, bien, entre sí, que va a impedir la formación de estructuras cristalinas. O sea, las estructuras cristalinas que pudieran formarse no se van a formar hasta muy por debajo de cierto valor crítico, bien, menos 18, menos 30 grados centígrados. Bien, entonces, en un día muy frío, el automóvil tiene un agua para su radiador, bien, para su enfriamiento. Este agua va a estar congelada en la mañana. Por lo tanto, si yo le pongo un líquido anticongelante, evito la formación de alcohol. Otro compuesto que se lo denomina también glicol, bien, y es el 1,2-propanodiol, compuesto ampliamente utilizado como solvente y en medicina, bien, durante mucho tiempo no se usó por un cierto temor. Este compuesto puede existir bajo la forma de 1,2-propanodiol, bien, pero también existe bajo la forma de 1,3-propanodiol. Lo que pasa es que el 1,3 no recibe el nombre de glicol, ¿bien? Porque los nombres de glicoles se aplican a compuestos que tienen oxidrilos, ¿bien? Contiguos. El 1,3-propanodiol trajo como consecuencia hace casi 30 años, en un error de un laboratorio en comprar el 1,2-propanodiol, o sea, el propilenglicol, compró el 1,3-propanodiol. Bien, en su ignorancia, la gente operaria o en el desconocimiento pensaron que era lo mismo, porque dice propanodiol, pero los números no tenían idea qué significaba 1,2 y 1,3, ¿bien? O 1,4. Entonces, ¿qué pasa? Eh, acá compraron en forma muy barata el 1,3 y el 1,3 es sumamente tóxico. Tiene funciones de solvente, ¿bien? Pero es un compuesto tóxico, por lo tanto el extracto que ha producido es tóxico. Y eso trajo como consecuencia que muchísima gente en Argentina tuviera problemas sumamente serios, ¿bien? Entre ellos una actriz, Alicia Zanca, que fue una persona que pasó de ser delgada y muy bonita a hiperobesa y murió de problemas cardíacos. ¿Bien? Y todo por haber consumido los propóleos. ¿Bien? Los propóleos eran la sustancia que se extraían con propilenglicol, ¿bien? Del resto, después de la extracción de la miel, ¿bien? Después de la extracción de la miel de la cera, ¿bien? Este compuesto permitía disolver la cera, ¿bien? A una temperatura de 30 a 40 grados, o sea, propilenglicol tibio, ¿bien? Y después, por centrifugación, se podía eliminar la cera. Y hay otro polialcohol muy importante que vamos a ver, que es el 1,2,3-propanotriol.
llamado glicerina o glicerol. Respecto a otro tipo de propiedades, no vamos a ver. Sí vamos a ver en clase que cuando nosotros tengamos un oxidrilo un oxidrilo unido a un carbono aromático, bien, o sea, un carbono que tiene lo que vimos en la clase anterior, bien, o sea, tiene un sexteto electrónico, ese sistema no es confiable. ¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora éteres. Bien, ¿qué son los éteres? Como les dije, son compuestos de muy bajo punto de ebullición, son gases o líquidos sumamente volátiles que se caracterizan por tener olores, bien, y sabores realmente muy agradables. El más conocido de todos es el éter dietílico, bien, o etano-oxetano. ¿Mm? Pero ¿por qué esto? Porque sucede lo siguiente. Eh, en el caso de los éteres, eh, no hay formación de puentes de hidrógeno, no hay hidrógenos que puedan ser considerados puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen esta característica? Resulta que el grupo funcional éter va a ser siempre un átomo de oxígeno unido a dos grupos alquilos, a un grupo alquilo y a un grupo arilo, o sea, un resto de anillo, ¿bien? Y el producto resultante se van a llamar éteres. Y resulta que también hay éteres cíclicos, como en el caso del tetrahidrofurano. Una cadena por sus dos extremos se une a un átomo de oxígeno, generando una estructura que se denomina con el nombre de tetrahidrofurano. ¿Mm? Después tenemos el anisol, el metoxibenceno, ¿bien? O éter metilfenílico, ¿m? Que es el responsable del olor y sabor picante del anís, ¿m? Y de ciertos otros productos como la esencia artificial de anís que se saca del hinojo. Fíjense que entre las estructuras y propiedades de los ésteres vamos a encontrar de que los éteres tienen una estructura donde el átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones libres cuyos momentos dipolares prácticamente anulan los momentos dipolares de los dos grupos alquilos unidos al átomo de oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la interacción con el agua no es permitida. No hay grupos que sean aceptor de electrones. Eh, Perdón, entre ellos no hay posibilidades, pero sí con el agua hay una ligera solubilidad debido a que el oxígeno de un grupo éter, el oxígeno de un grupo éter, tiene pares de electrones libres, ¿bien? Y pueden ayudar a solubilizar a otros tipos de moléculas como las moléculas de agua, pero eso en muy pequeña cantidad. Bien, acá vemos las estructuras, justamente, como yo les dije, no hay la posibilidad de formar puente hidrógeno, lo que explica su bajo punto de ebullición. No son líquidos asociados. Si hay líquidos, bien, van a tener puntos de ebullición muy bajos. Bien, es muy difícil de que se pueda incrementar o se pueda decir de que estos compuestos van a ser ligeramente polares. No, todo lo contrario, los éteres se los considera no polares. Bien, y es muy importante recalcar que al no ser líquidos asociados, los puntos de ebullición son sumamente bajos. Mira, acá tenemos compuestos con peso molecular relativamente similar. Y los puntos de ebullición
me están diciendo de que son totalmente distintos. ¿Cómo se preparan los éteres? Los éteres se preparan por una reacción muy característica que se denomina síntesis de Williamson. ¿Y en qué consiste? En una reacción donde yo lo que hago es protonar un alcohol, favorecer la liberación de una molécula de agua y sobre el catión que queda, producir una reacción de sustitución nucleófila para que ese grupito alquilo no quede guacho. Entonces, ahí vamos a formar el puente, eh, el puente éter, ¿bien? Y se va a eliminar una molécula de agua. Esto se denomina síntesis de Williamson. Los éteres, ¿qué tipo de reacciones? Y vamos a ver de que hay dos tipos de reacciones. Una es la inserción o incorporación sobre el éter, sobre el puente etéreo, bien, de un átomo de oxígeno singulete, bien, un átomo de la molécula de oxígeno singulete para formar estructuras que se denominan peróxidos de éteres, bien. Estos peróxidos, si no revientan rápidamente, bien, si no se descomponen rápidamente, pueden descomponerse por efecto de calentamiento y producir explosiones muy serias. Esto es lo que sucedía antiguamente en las cirugías. A medida de que el éter se iba contaminando o rodeando de oxígeno atmosférico, se iba formando una alta concentración de peróxido. Entonces, cuando se programaba una cirugía y no se reducía este tipo de estructuras, ¿bien? El peróxido podía tener reacciones de descomposición sumamente violentas y podía generar la muerte del paciente o de los médicos. Entonces se fue buscando la forma, a partir de los 60, de obtener éteres, bien, por otros métodos. Y, por ejemplo, la reacción que es muy similar a la deformación es con ataque de haluros de alquilo o de haluros de hidrógeno para rendirnos un haluro de ácido y un alcohol. Bien, entonces la degradación que vamos a ver en medio ácido la vamos a analizar porque es muy importante cuando veamos la clase. Y ahí veremos otro tipo de reacción que no está marcada acá, que son las reacciones de apertura de epóxido. Y ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante este tipo de reacción de apertura de epóxidos? Porque a partir de esos epóxidos yo puedo obtener muchos productos de muchísimo interés ahora en medicina. Bien, bueno chicos, hasta acá vimos la primera parte. Vamos a dejar para la próxima clase la segunda parte de grupo carbonilo. Ya la voy a grabar y la voy a subir. Bien, y hasta acá vimos la primera parte de compuestos oxigenados. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación. Bien, y esto lo vamos a continuar en otro momento.